nuevas luces del viejo variete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Buenas tardes, este es el cuarto programa de Derecho de Apuesta, un espacio para reflexionar sobre el oficio de la dirección escénica junto a profesionales que transitan esta tarea. Una hora para compartir ideas y experiencias. Mi nombre es Daniel Cinelli y hoy nos visita el dramaturgo, actor y director teatral Darío Bonner. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Favor, un placer. Quiero contarles a toda la audiencia que Darío nació en La Pampa, en un pueblo llamado Metileo, cerca de General Pico, donde empezó a estudiar actuación a los 15 años, 15, 16 aproximadamente. Vino a Buenos Aires para continuar formándose con Adrián Blanco, Ciro Sorsoli, Constanza Amaral, pero principalmente vino a estudiar música en el Conservatorio Manuel de Falla. Como actor, así es. Como actor participó en La Lección de Anatomía, cuando cumplía 25 años la obra en ese momento, y también en obras como La Importancia de Llamarse Ernesto, otra de Oscar Wilde, El Fantasma de Canterville. Participó en el ciclo Teatro por la Identidad y en el 2006 debuta como director con la obra El Terrenito de la Esquina. En esta primera parte nos enfocamos en lo que es el comienzo, en lo que es la infancia artística. Y me gustaría saber si vos podés, tenés idea o tenés claramente el momento en el que nació tu vocación, cuando dijiste, quiero dedicarme a esto. Bueno, como bien mencionaste anteriormente, yo nací en un pueblo de 600 habitantes y en una época donde no había allí muchas posibilidades para experimentar. Sí fui a una escuela secundaria que tenía una orientación donde apareció el taller de teatro, en paralelo taller literario también, y allí surgieron como las primeras inquietudes con respecto al quehacer teatral. De todas maneras, yo estaba como más enfocado en lo musical. Estudiaba guitarra, teclado, un poco de canto. Y me vine a Buenos Aires a los 17 años, apenas termino el secundario, ingreso al Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Y toda mi formación académica en realidad tiene que ver más con lo musical, aunque no me he dedicado profesionalmente a ello. De todas maneras, el paso por el Conservatorio de Música ha dejado una huella fundamental a la que todo el tiempo estoy recurriendo para la escritura, para la dirección escénica, para todo lo que tiene que ver con el quehacer teatral y los proyectos en el teatro. Creo que ese paso por el conservatorio me ha dado enormes herramientas donde como el lenguaje es otro, uno va dialogando de otra manera con la música que con el teatro, pero algunos procedimientos son los mismos para las artes en general. Así que yo celebro esa formación y bueno, creo que de alguna manera ha aportado lo suyo para encontrar mi singularidad por ahí en la actuación, en la dirección y en la escritura también. Sí. Tuviste grandes maestros y la idea es saber si reconoces en tu trabajo actual esa huella de los maestros que tuviste. Bueno, sí. Yo te diría que los primeros grandes maestros fueron mis maestras en la escuela primaria cuando me ponían a actuar en los actos escolares. Sí. Está bien, está muy bien. Ese paso inicial, por lo menos fue como ponerme a prueba de estar parado en un escenario y con un público delante, ¿no? Esas primeras experiencias fueron sin duda muy significativas. Mientras estaba en el conservatorio, mi primer maestro acá en Buenos Aires, y quien hizo que realmente despertara una fuerte vocación fue Adrián Blanco. En ese momento él estaba dando clases ahí en el viejo Liberarte, que lamentablemente ya no existe. Así es.
Y con Adrián me sumergió en un mundo diferente, ¿no? Me di cuenta que podía hacer cosas que yo no me había imaginado arriba de un escenario. Me invitó a tomar riesgos permanentemente, porque bueno, él tenía su singularidad también como maestro y como hacedor teatral. La huella que él dejó en mi formación como actor fue muy importante. Después vino Constanza Amaral, con quien tuvimos así un eterno romance en el teatro, quien me hizo sumergir en el mundo de Chekhov, de Tennessee Williams, Shakespeare, a trabajar más, hacer un trabajo más intelectual con el tema de el análisis de texto, y fuimos como por otro lado con la actuación y con otras búsquedas. Y después, bueno, no puedo dejar de mencionar a Ciro Sorsoli, con quien hice un taller de dirección, y me sirvió muchísimo para conceptualizar algunas cosas que yo intuitivamente ya manejaba, porque bueno, ya había tenido distintas experiencias en la actuación y haber trabajado con distintos directores. Digamos, ya tenía como algunas ideas, por lo menos. Está bien. Pero con Ciro Sorsoli aprendí como a conceptualizar más algunas cuestiones de la puesta en escena, por ejemplo. Y sí, vos mencionaste el 2006, donde debuto como director, que fue una de las pocas experiencias en las que yo dirigí un texto de otro autor, que fue un gran amigo mío, Leandro Fogliati. La obra se llamó El terrenito de la esquina. Exacto. Que él en realidad lo había escrito pensando en mí como actor. Y cuando yo leí el material, me dieron ganas de investigar en la dirección y ver qué sucedía. Y estrenamos ese espectáculo en el Teatro La Máscara. Así es, sí, en el querido Teatro La Máscara. Sí, totalmente. Ahí Ana Vinuesa, Norberto Gonzalo nos abrieron las puertas sin conocernos, muy generosamente, así que estoy muy agradecido de esa experiencia que te diría y puedo definirla como hermosa. Eso hizo que yo tuviera ganas de seguir dirigiendo después. Fue algo muy lindo lo que sucedió, ¿no? El trabajo con los actores, estar yo del otro lado, no estar arriba del escenario. Claro. ¿Cómo fue ese primer? Porque uno cuando viene de transitar como actor, de repente se enfrenta a la dirección y hay miles de dudas, de preguntas que uno tiene que resolver con los actores ahí mismo. ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque es difícil ponerse del otro lado en un terreno nuevo en este caso. Sí, bueno, yo creo que en ese momento, y por ser la primera experiencia y no tener nada que perder, era más inconsciente. Entonces, tal vez no me hacía tantas preguntas. Y hacíamos y... fluía. Bueno, puesto que del 2006 a hoy pasó un tiempo. Numerosas otras experiencias que han hecho que yo encarara los trabajos de diferentes maneras. De todas formas, no creo que, por lo menos para mí, no existe una receta o una forma en la dirección. Cada trabajo en particular, cada texto propone desafíos diferentes y cada grupo de trabajo que uno conforma propone desafíos diferentes también. Entonces uno no puede trabajar de la misma manera y con la misma receta en todos los proyectos. Claro, totalmente. Acá tenías 3 actores con los que vos ya tenías contacto, los conocías trabajando a ellos o era la primera vez que trabajabas con alguno de ellos o con todos. No, solo con uno de ellos. Había trabajado en Teatro por la Identidad, Ricardo Faurich, y después Laura Durante, una gran actriz, yo la había visto en varios trabajos, y Soledad Piacenza, que me la recomendaron y yo no la conocía,
y resultó ser una extraordinaria comediante. Siempre que tengan la oportunidad de verla, vayan porque, bueno, es una gran actriz que descubrí en aquel momento, sí. Bueno, qué placer transitar entonces con estos actores, transitar un primer acercamiento a la dirección, porque eso de alguna forma allana bastante el camino. Te hace ¿aprendés mucho dirigiendo? Sí, todo el tiempo y sobre todo porque creo en la dirección como un trabajo de construcción y de equipo. El director puede tener y debe tener, digamos, un camino trazado, un posible camino trazado, Bien. Y algunas ideas claras, porque no se puede ir en una búsqueda azarosa. Claro. Pero de todas maneras, yo creo mucho en la construcción y en la comunicación con el actor. Cada intérprete tiene su singularidad y uno como director tiene que trabajar con eso. A mí me pasa de escribir mis textos y cuando yo los escribo los voy imaginando, pero después en el momento del trabajo concreto de ensayos y con los actores con los que uno conforma el equipo, bueno, por ahí se dan cuestiones diferentes a las que uno había imaginado o pensado, ¿no? Muchas veces para bien y donde el material se potencia. Así que yo creo mucho en la construcción. Y por supuesto, me ha tocado trabajar afortunadamente, con actores de mucha trayectoria que venían de trabajos con grandes directores, y entonces eso suponía un desafío también. Y sin duda he aprendido mucho de ellos también, ¿no? Totalmente. Sí. Creo que permanentemente uno en cada trabajo siempre algo nuevo va incorporando o aprendiendo. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar uno de los temas de tus obras y continuamos enseguida. ¿Te parece? ¿Cómo no?
escuchamos Erik Satie, de la obra Sudores de Niña Virgen, que escribió y dirigió Darío. ¿Cómo abordás ese proceso? ¿Cómo abordaste este proceso en particular? Bueno, Sudores de Niña Virgen, primero, no puedo dejar de mencionar mi encuentro con María Nidia Ursi Ducó. Totalmente. Una extraordinaria actriz, con quien tuve la suerte de encontrarme. Le propuse el texto pensando en que buscáramos un director, y yo pensando en ella como actriz. Y su contrapropuesta fue: dirijamos juntos. Placer. Y dije, bueno, probemos. Y es una obra que yo quise y quiero muchísimo, porque se dio con ella primero un trabajo de mucho tiempo de reflexionar y pensar sobre el material. Claro. En soñarlo, en cómo queríamos plasmarlo en escena, cómo queríamos que se viera. Fue un trabajo de muchos meses, solo de nosotros. Después vino la instancia de convocar a los otros dos actores, que fueron Julio Payares y Paloma Santos. Además, María Nidia iba a interpretar uno de los personajes. Sí. O sea, ella iba a estar adentro y afuera de escena. Fue un trabajo muy lindo. Primero, la obra tenía Sudores de Niña Virgen tenía que ver con la explotación de mujeres, la explotación sexual de mujeres, la trata de personas. Sí, claro. Una obra que tenía una línea bastante poética, con muchas metáforas, imágenes. La música de Satie ahí fue como fundamental en toda la pieza, porque uno siempre en la dirección tiene que estar atento, o las preguntas que yo me hago es: ¿cuál es el ritmo de la escena? Bien. Aunque no haya música, ¿no? ¿Cuál es el ritmo de la escena? Y Satie contribuyó muchísimo para encontrar esos climas, encontrar esos tiempos en el texto, en el modo de decir. Y cuando hablo modo de decir es porque no era una obra naturalista, entonces lo poético imponía de alguna manera un modo y un ritmo. Y todo esto fue un trabajo con María Nidia en conjunto. Por ahí, como ella estaba arriba del escenario, era yo quien llevaba la voz cantante en esa construcción, pero después de cada ensayo nos quedábamos muchísimo tiempo hablando, conversando, esto sí, esto no. Yo recuerdo fue un trabajo intenso. Recuerdo de esa puesta en particular las detenciones, los silencios. Había como momentos en particular en los cuales se notaba ese silencio que era un grito a veces. Ahí veo también la importancia de lo musical, el ritmo, el tempo que vos ponés en cada una de las obras. Por lo menos en esa estaba como muy, muy claro. ¿Cómo te llevaste? Sí. Sí. Dale, sí. No, los silencios están fundamentales, ¿no? A veces los actores nos ponemos incómodos con los silencios. Tal cual. Cuando no hablamos, cuando no decimos, donde, bueno, hay que contar con estar presente, ¿no? Ahí en el cuerpo y acción. Bueno, con María Nidia hemos reflexionado mucho acerca de la importancia del silencio en la escena. Silencio que donde está sucediendo todo, donde incomoda por ahí por momentos al espectador. Sí. Bueno. Sí, con María Nidia en particular a mí me pasa que la veo pensar en escena, que eso me parece maravilloso. Cuando está actuando ves el pensamiento, y eso se logra en que esos silencios no están vacíos, son silencios que están llenos, que están que tienen su conflicto. Pero bueno, esto es aparte de eso. ¿Cómo fue esta relación con María Nidia de llevarse? Porque una codirección no es fácil.
Entonces, ¿dividieron tareas? ¿Cómo trabajaron? Porque ella está además en el escenario. Claro. Bueno, en realidad fue la única experiencia que tuvimos de dirigir juntos, a pesar de que ella está Ujú. por estrenar un tercer trabajo mío, o sea, hemos seguido Sí, trabajando juntos. En la dirección nos animamos por las características que tenía ese material. claro. Después de eso vino otro proyecto que fue el próximo verano, Sí, y ahí en realidad ella me convenció para que hiciéramos esa obra, que tenía que ver con una comedia negra. totalmente, sí. Era una cosa totalmente, una propuesta totalmente diferente. Y ahí conversamos bastantes acerca de si dirigir juntos o no. Y bueno, el material tenía otras características. Requería de otros ritmos, otros tiempos, otra manera de encarar Ujú. el trabajo y el proceso de ensayos. Claro. Además, bueno, eran más actores, y ella tenía, bueno, estaba prácticamente todo el tiempo en escena, ¿no? Sí, Era de alguna tal cual. manera quien ponía un poco el ritmo en escena. Entonces ahí ella estuvo en el rol de actriz y yo dirigí solamente. Eh, pero bueno, primero, vos me decís cómo es esto de dirigir con otro. Sí, Con ella tenemos un gran vínculo afectivo, claro, bien. fundamental, y en mi caso una gran admiración por su trabajo, Ujú. su talento, su trayectoria. eh, y bueno, creo que cuando está eso, Sí, claro. lo demás fluye. Sí, sí, totalmente. Se allana mucho el camino en ese sentido, está claro. Em, una de las cosas que nosotros planteamos en el programa en particular es cuál es el rol del director, del director, de la directora en general, dentro de una puesta. Suele ser un trabajo invisible, porque cuando no ves al director es cuando mejor está en una obra, digamos. La obra está como más redondita, más puesta, pero un poco también la idea es entender cuál es el rol del director y saber si para vos es un creador de una obra nueva, porque partimos de un texto literario, pero vos además sos autor literario, sos dramaturgo y a la vez director, entonces, ¿entendés dos especificidades diferentes en los trabajos? Sí, mira, cada director reinterpreta un material escrito. Eh, por supuesto que está atento o trata de discernir qué es lo que el autor quiso decir, pero después está su propia mirada siempre. Y bueno, yo tengo la experiencia de mi obra Fragmentos de un pianista violento, Ujú. que es una obra un texto mío que yo estrené en 2010. Sí. Y es una obra que en el día de hoy lleva 5 puestas en escenas por 5 directores diferentes. Ujú. Y los resultados, la forma de plasmar la puesta en escena en esos 5 trabajos siempre ha sido distinta, Claro, porque cada director con su impronta, con su singularidad, eh, reinterpreta el material. claro. Eh, yo siempre digo que si yo tuviera que, yo esa obra la estrené por primera vez en el 2010. Sí. Eh, y me resultaría muy difícil volver a dirigirla hoy porque he visto todas estas puestas de, de, distintos directores que digo, ¿cómo ¿Cómo modifican, cómo encontrar algo aportan? diferente o superador? Porque me han gustado muchísimo cosas de uno y de otro. Ujú. Algunas me gustaría conservar de la puesta original que yo hice. Eh, Sí, en porque fin. Eh, además hay un tema que cada apuesta corresponde a una época, a un momento, tanto del entorno en el que estamos como del proceso del propio director. sí, por supuesto. Y además, volvemos otra vez a la conformación de un equipo de trabajo. Un Tal cual. director para
cuando idea su puesta en escena, tiene que ver con un diseño global que implica dialogar con los actores, con quien va a hacer el diseño de iluminación, con quien va a hacer el diseño de vestuario, de escenografía. Es un diálogo con todas las áreas y de producción incluso. Sí. Entonces, en ese diálogo y en esa construcción que se va haciendo con el otro, porque el teatro es un trabajo con el otro permanente, uno solo no puede hacer nada. Tal cual. Incluso cuando haces un unipersonal que te lo escribís y te lo dirigís, necesitas del técnico que te ponga la luz en escena y demás. El teatro es un trabajo en equipo. Y el equipo está conformado por distintos artistas referentes, cada uno con distintas formaciones, distintos modos de ver y de encarar el trabajo. Y por eso es que siempre cada puesta, aunque la obra sea la misma, siempre va a arrojar resultados diferentes, como pasó con esta obra en particular. Últimamente, por suerte creo yo, se ha incorporado una figura que antes los directores llevábamos todos, la producción y también la dirección, hacíamos prácticamente todas las cosas. Pero es como cada vez se ha diversificado más, en el teatro independiente incluso, ¿no? Que esa figura que migra del teatro comercial o del oficial, que es el productor ejecutivo. ¿Cómo te manejas con la producción ejecutiva? Bueno, aquí tengo que hablar de Ale García. Totalmente. Ale García, que es productora estrella en este momento. Tal cual. Porque, bueno, los últimos 3 trabajos que hice fueron con ella. Y realmente es increíble cómo sabe gestionar, cómo en la previa, cómo cuando uno le propone un material, quiero hacer esto, lo lee y da una mirada desde la producción. Si es factible, si es posible, no. En qué espacio convendría hacerlo, en qué espacio no. Si es una obra que permite trabajar con instituciones, porque, por ejemplo, Sudores. Como en Sudores de Niña Virgen, que tenía que ver con un tema social, permitió trabajo en conjunto con instituciones que abordaban esa problemática. Creo que es fundamental el trabajo de un productor ejecutivo donde marca una línea de acción. Muchas veces sucede que el trabajo artístico, lo que se ve plasmado en el escenario puede ser muy bueno, pero si no hay un buen trabajo de producción, sí, se desluce. A veces, bueno, pasa un trabajo desapercibido, no llega el productor ejecutivo trabaja con los agentes de prensa en cómo difundir y comunicar. Tal cual. También la difusión del material. Bueno, y Ale García realmente, bueno, uno descansa realmente cuando sabes que ella al frente en la cabeza de un equipo. Totalmente, totalmente. Es una gran ayuda en general. No es una gran ayuda, sino que son las dos cabezas de un proyecto. Porque prácticamente... sí, sobre todo que aún en el teatro independiente nada se puede hacer sin plata. Claro, totalmente. Empezando por ahí. Entonces, el productor ejecutivo tiene que además hacer los números. Bueno, ¿cuánto va a requerir una producción? ¿Qué se va a necesitar? ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿Se va a recuperar? ¿Cómo no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de subsidios. No, es un trabajo arduo. Arduo. Sí, totalmente. Bueno, vos lo sabés muy bien. En el caso de en el caso de plasmar tu trabajo,
mientras lo estás haciendo, una cuestión práctica, digamos. ¿Llevas un libro de puesta? ¿Llevas anotaciones? ¿Grabás? ¿Cuál es la manera en la que trabajás para registrar si es que lo registrás? Porque también puede ser que no lo hagas. Pero digo, a mí me gusta anotar, por ejemplo, anoto permanentemente. Pero cada uno tiene su proceso. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo plasmas mientras estás trabajando esas ideas que van surgiendo? Claro, en mi caso, como la mayoría de los materiales que he dirigido son textos propios, Sí. hay en ese proceso de escritura, todo el tiempo estoy pensando y visualizando la obra y intentando visualizarla en escena, cómo me gustaría que se viera. Entonces, cuando llega el trabajo concreto con los actores de ensayo, hay mucho bagaje ahí Claro. que fue quedando en todo el proceso de escritura. Y es eso lo que me interesa. Yo creo que dirijo porque me gusta experimentar con el material escrito que voy produciendo. Okay. Donde muchas veces pasa que yo imagino de una manera y en el ensayo eso que yo imaginé puede resultar o no. Puede ser que el actor proponga algo superador también. Puede ser que yo imagino cómo tiene que sonar un texto, pero una vez más vuelvo a la singularidad de cada intérprete. Uno trabaja con el otro, trabaja con el actor, que tiene una singularidad y que hay que respetar y hay que trabajar con eso. Entonces, por ahí todo lo que tiene que ver con anotaciones y demás es un gran trabajo que ya estuvo en el proceso de escritura. Okay. Lo demás después ya está más en la cabeza. Ok, perfecto. También hiciste Caprichos Deliciosos. ¿Cómo fue esa experiencia? Caprichos Deliciosos fue un proyecto en donde Marisa Ili me convoca para escribir. Ella quería que le escribiera un texto. Ella es una gran cantante y bueno, ahí surgió la idea de trabajar con un pianista en vivo que actuara también. Y fue un espectáculo con canciones de películas en inglés traducidas al castellano, lógicamente. Sí. Entonces, yo ya tenía un posible listado de canciones que ella quería cantar en el espectáculo y ahí lo que yo tenía que hacer simplemente era contar una historia donde las canciones fueran protagonistas, ¿no? Okay. Era un espectáculo de canciones fundamentalmente. No tan simplemente. Pasos de comedia. ¿Cómo? No tan simplemente, porque hacer dialogar a las canciones y contar una historia no es una tarea sencilla. No. Y hacer actuar a un pianista tampoco. Tal cual. Nos resultó muy difícil encontrar pianistas que se animaran a actuar en ese espectáculo. Y algo similar sucedió después en un proyecto posterior a ese, que fue Hermosos Inconvenientes, que hicimos con Marisa Ini y con Pepa Luna. Ahí teníamos un pianista y un guitarrista, pero bueno, ahí las que tenían el mayor peso de la actuación y el canto eran ellas. Sí, bueno, además, dos genias. Sí, totalmente. Genias hermosas, Pepa. Y bueno, eso fue una experiencia gratificante porque tenía que ver con la música, con la comedia, o sea, yo venía por ahí de otros trabajos, de otras obras con un peso más dramático y de texto, y esto fue un poco, bueno, nadar en otras aguas, y experimentar con otras cosas.
Está muy bien. Y también bueno, en lo que es comedias o sea, vas por todos los géneros en particular. Pero también hay una experiencia como Los Infelices, perdón. Los Infelices, la pesca terminó, que está Martín Caminos. ¿Cómo fue eso? Los Infelices, la pesca terminó. Una obra que hicimos en el 2015, una obra de Sí, texto. Bueno, con Martín Caminos también es un gran amigo y un gran comediante. totalmente. Que si hay que pensar en comedia, Martín Caminos. Totalmente, totalmente, sí. Ese espectáculo lo hicimos con Martín, con Valeria Camenet. Después, bueno, Valeria quedó embarazada, felizmente, y la reemplazó Catherine Picard. Sí, Y con Hernán Márquez, sí. compañero, también actor, con quien yo ya nos conocíamos de trabajos anteriores, donde yo había trabajado como actor, con El Ceremonia de Hombres Solos, dirigido por Eva Alac, y de cómo el señor Mockingbird consiguió librarse de sus padecimientos, una obra de Peter Weiss, Sí. Que hicimos durante 2 años. Bueno, ahí nos conocimos con Hernán, también director y muy ingenioso para tener en cuenta y disfrutar de sus trabajos. Bien. Bueno, te propongo que hagamos una nueva pausa. Nos vamos con otro de los temas de tus obras y continuamos, ¿sí? ¿Cómo no? Continuamos con Darío Bonar y acabamos de escuchar El día que me quieras, interpretado por Piazzolla. ¿De qué, Darío? ¿Qué espectáculo? En realidad no es un espectáculo. En este tiempo de pandemia, todos nos hemos reinventado un poco. Y aquí fui invitado a participar como actor en un proyecto de Gabriela Pereira, quien hace la investigación, la dramaturgia, y interviene como actriz también en algunos capítulos, y la dirección de Damián Barrera. Es un espectáculo audiovisual donde todos los
actores convocados se graban con sus celulares. Ajá, ok. Y después Damián Barrera hace todo un trabajo de edición. En general, todos los capítulos han tenido música original, Ujú. pero en este caso, como el personaje convocante es Astor Piazzolla, Claro. bueno, era oportuno, fue una decisión acertada del director poner la versión Claro. del Día que me quieras, interpretado por Piazzolla. ¿Y por qué El Día que me quieras? Bueno, por el vínculo de Piazzolla con Gardel. Para este capítulo fuimos convocados, bueno, primero el maestro Jorge Rivera López, Totalmente, claro. Enorme y gran trayectoria, quien interpreta al Piazzolla más adulto, Dante Fiore, en su debut con la actuación, que interpreta al Piazzolla niño. Claro. Y bueno, y yo interpreto al Piazzolla de la mediana edad, y en los tres casos se trata de cartas que Piazzolla escribe ficticiamente, ¿no? Son cartas epistolares a Carlos Gardel. Es un proyecto que se estrena, recién estrenado por YouTube. Dura unos 10 minutos, son brevísimos capítulos. Y es un proyecto que a mí me siento muy contento de haber participado, porque, bueno, tiene actuación, tiene un contenido interesante porque han abordado a lo largo de los diferentes capítulos muchos personajes de la cultura, de la política, grandes referentes sociales que de alguna manera han dejado un impacto, una huella en la historia, no solo de nuestro país, sino universal, ¿no? Claro. En el caso de Piazzolla, bueno, de lo musical concretamente, pero que en otros capítulos que los pueden ver perfectamente por YouTube, los pueden buscar, cartas, breves relatos epistolares. Allí pueden ver hermosos capítulos. Han estado también de invitados Katia Aleman, Eda Díaz, Manolo Callao, Adrián Blanco hizo, bueno, fue su último trabajo con la actuación. Así que, bueno, es un proyecto que me tiene muy orgulloso y contento de haber participado. ¿Y en qué más estás en este momento? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver tuyo? Lo próximo, Ribetes en tu piel rojos quedaron. Wow. Ribetes en tu piel rojos quedaron es, bueno, un texto que escribí hace unos cuantos años, que va a interpretar María Nidia Ursi Ducó. Es una obra para una sola. En realidad son dos monólogos, con dos personajes que van a ser interpretados ambos por María Nidia, con la dirección de Eloísa Tarruela, la producción de Ale García, y la va a acompañar una pianista que se llama Florencia. Ay, qué feo se me fue el apellido. Pasa. Ya me va a venir. Ya me va a venir. Florencia Caruso. Caruso. Sí, te cuento que en realidad es un texto mío, no vi ningún ensayo. ¿No he visto ensayos y lo voy a ver. Lo voy a ver recién el día del estreno, que es el 5 de septiembre en la sala Hasta Trilce. Pero así que tengo gran expectativa de ver, bueno, cómo quedó, ¿no? De eso que uno sueña en solitario, la escritura, bueno, verlo plasmado en un escenario. Pero ¿cómo fue? ¿Vos decidiste no ver ningún ensayo? ¿O fue ¿cómo planteaste eso? Lo que pasa es que es un espectáculo, en realidad se iba a estrenar el año pasado, vino la pandemia, cuando este año todo parecía encaminarse,
se había propuesto el estreno para mayo y volvió a suspenderse. Y bueno, por cuestión de protocolos, además, han ensayado mucho la directora con la actriz y la pianista, entonces para no hacer encuentros de mucha gente. Y ahora, donde falta casi un mes, poco menos de un mes, ya decidí que quiero verlo el día del estreno. Está perfecto, está perfecto. Y dejarme sorprender. Está muy bien, está muy bien. Bien, bueno, no sé, ¿hay algo que quieras decir que no hayamos tocado, alguna cosa en particular, algo más que estés preparando? ¿O querés dejar alguna vía de contacto para que te ubiquen? No, los invitaría a que ya puedan reservar las entradas por Alternativa Teatral. Buenísimo. Para Ribetes en tu piel rojos quedaron, en la sala Hasta Trilce, que es en la calle Massa, al 100, no me acuerdo exactamente la numeración, pero es Massa al 100, es una sala preciosa, así que donde se van a guardar, por supuesto, todos los protocolos de cuidado. Así que se reserven para el 5 de septiembre, los domingos, durante septiembre y octubre. Septiembre y octubre, perfecto. Así que los invito a buscar ahí en Alternativa Teatral, Ribetes en tu piel, rojos quedaron. Bien, buenísimo. Y a mí me pueden encontrar por Facebook, por Instagram, Darío Boner, así me encuentran. Sí. Perfecto. Y como novedad, estoy muy contento. La obra a la que hicimos mención anteriormente, Fragmentos de un pianista violento, se está ensayando en México. Ah, bueno, qué bien. Así que si la pandemia lo permite, verá la luz en un par de meses. Bueno, pero bueno, mucha merda. Mucha merda afuera. ¿Es la primera obra que estrenan afuera tuya? Sí. Bien. Por fuera del país, sí. Así que... Bueno, qué maravilla. Bien, con expectativa también. Totalmente. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Hay una cosa muchísimas interesante. Gracias a vos por el espacio, por favor. Por la difusión. Y bueno, y tenemos pendiente. Sí. Tenés que dirigir un texto mío alguna vez. Tenemos alguna pendiente. Lo vamos a hacer. Prometo que vamos a estar ahí. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que este programa se emite los martes a las 17 horas en radiobabel.com.ar. Queda grabado, por lo tanto se puede volver a ver y escuchar en la misma página de la radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa de Derecho de Puesta. Hasta entonces.